8 de la mañana, como todos los miércoles. Y cuando escuchamos esta canción, le damos el paso a nuestro compañero Darío Becchetti. ¿Qué tal? Buen día, Beque, ¿cómo estás? Muy buenos días, María Clara. Muy buenos días, Manuel Ignacio. Muy buenos días, Adrián César. Y por supuesto, a toda la mañana de Red Social. Adrián César, hoy no, estamos con Nacho de la Cuadra, no me quería confundir el apellido, Ay, así hay que que averiguar el segundo nombre entonces. tiene segundo nombre, no tiene segundo nombre. Bueno, vamos a trabajar en eso Es de Concheto, en dice. los próximos días. Bueno, ve que, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, tenemos un tema para hoy, pero antes quiero hacer una mención a la columna de la semana pasada, porque la semana pasada habíamos descrito cómo estaba la situación de Elon Musk, dijimos que está muy tensa, hay una interna muy picante entre el Partido Republicano, hay que ver qué pasa en julio y ahí después vemos. Y bueno, la cosa realmente estaba tan tensa que no aguantó a julio y finalmente Elon Musk presentó la renuncia, se fue del gobierno y además aceleró todas estas tensiones que vemos, que habíamos descrito acá dentro del Partido Republicano. Si lo miran un poquito las cosas que viene tuiteando Elon Musk, está enojadísimo, pero enojadísimo, así que seguramente va a haber nuevos capítulos en esta interna que describíamos, pero Sí. atención porque, bueno, todo lo que habíamos charlado la semana pasada estaba pasando e incluso un poquito más profundo. Sí, de Hay hecho, una nota. me acordé de vos toda la semana porque lo habías dicho el miércoles y el jueves de hecho ocurrió. Exacto, al otro día, exactamente, exactamente. Yo dije atención con lo que pasa en julio y bueno, después al otro día, no aguantó julio y Inminente era. claro, tal cual, esto realmente estaba picante la mano. Hay una notita que sacó el New York Times, que si la googlean un poquito la encuentran muy interesante porque hay un perfil muy bien construido sobre Elon Musk, donde empiezan a señalar cuestiones de su personalidad, problemas realmente serios con el consumo de drogas, se habla de ketamina, se habla de éxtasis, se habla de 20 pastillas diarias, ¿viste? Que cuando arrancás en esa ya tenés la pastilla para subir, la pastilla para bajar, bueno, Ujú. eh, un escenario realmente complejo que su hija ya también lo había planteado, digamos, empiezan a ser cada vez más personas las que dicen, che, hay un problema realmente serio acá. Y además, también traza un diagnóstico muy interesante sobre la gestión que tuvo al frente de este órgano de regulador del gobierno norteamericano, donde empieza a poner en entredicho las cifras que Elon Musk planteó como que había logrado recortar. Recordemos, él cuando asume dice vamos a recortar $1.000 millones de todo el presupuesto norteamericano, bajo la idea de que el gobierno malgasta, despilfarra, administra mal. Hasta la semana pasada tenía recortados, según él, 160.000 millones. Ujú. Un número importante, pero bastante lejos del objetivo de 1.000. Bueno, el New York Times lo que hace es reconstruir la cantidad de dinero que implica pagar gente que hubo que recontratar, indemnizaciones, juicios, porque claro, echan personas diciendo no, esto no hacía nada y después descubren que no solamente hacía, sino que además cumplía funciones muy importantes, un proceso similar al de Argentina, que también opera bajo la misma idea casualmente. Bueno, entonces el New York Times dice, entre la cantidad de plata que implica volver a contratar a estas personas, indemnizarlas, pagar los costos judiciales de los que iniciaron una causa, estamos en un ahorro de muy pequeñito o ninguno, pero en todos los escenarios una gestión insignificante en los términos en los que él había planteado y que ahora además empezó a transformar en el caballito de su narrativa en la discusión con el gobierno republicano, diciendo no tienen voluntad de recortar, no tienen voluntad, o sea, no es que yo fracasé, no es Ujú. que mi diagnóstico estaba equivocado, es que Donald Trump no tiene la voluntad, los republicanos no tienen la decisión política de efectivamente ir a fondo por ahí. Así que bueno, vamos a traer los capítulos Bien. seguramente de esto, pero no quería dejar de hacer la mención porque fue realmente de una semana para la otra. Y bueno, y de Que paso se recomendamos pateó el ese. tablero. Claro, exactamente, de esa manera lo podríamos describir, exactamente, bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es que el fin de semana tuvimos una situación bastante peculiar en términos futbolísticos y de cómo vemos ese fútbol. Ajá. ¿Por qué?
Porque tuvimos, el sábado estuvo la final de la Champions League, finalmente el PSG pudo coronar, el Ujú. domingo tuvimos la final del fútbol argentino, finalmente Platense pudo coronar. Una particularidad de ese fin de semana, además de este fin de semana de fútbol, donde dos equipos por primera vez logran dar la vuelta, que es que hubo una experiencia piloto para bloquear señales piratas, por decirlo de alguna manera, señales que transmiten los partidos sin tener los derechos para hacerlo, Ujú. por parte de una iniciativa judicial contra Magis TV y Flujo TV. De hecho, ve que cuando arranca el partido entra una persona a la cancha Exacto. encapuchada Y y se roba roba la la pelota. pelota. Y uno decía, Exactamente. ¿qué pasa? Nadie lo frena. ¿Qué Claro. está pasando? Claro. Bueno, esa acción tiene que ver con esta iniciativa judicial que estoy comentando. El domingo, claro, para los que pusieron el partido tempranito podían ver esto, los equipos de fútbol que eh, participaron, también pasó por Copa Argentina, en el partido de estudiantes, digo, todos los partidos que hubo el fin de semana oficiales, los jugadores posaron con una bandera, no la piratería, y estuvo como esta intervención donde una persona toda encapuchada entraba, se robaba la pelota y se iba. Ujú. eh, como parte de las acciones que está encarando AFA en línea con esta iniciativa judicial, que hay un juez de apellido Rossignoli que la ordenó a pedido de un fiscal de apellido Musso. Lo que están planteando es la idea de que le están infringiendo los derechos de autor, los derechos intelectuales, más bien de quienes tienen los derechos para transmitir los partidos de fútbol, y también está la AFA involucrada ahí. Esto, un dato interesante, hasta hace muy poquitos años el principal ingreso que tenían los clubes en el fútbol argentino, sobre todo especialmente los de primera, eran los derechos justamente de transmisión, la plata que Claro. se pagaba en derechos para poder pasar los partidos. A partir de que se empezaron a meter las casas de apuestas, las casas de apuestas triplicaron, cuadruplicaron, quintuplicaron la cantidad de guita, pero ahí, bueno, ahí es más discrecional, ahí es más para los equipos que tienen esos oficios, pero digo esto ¿por qué? Para graficar la cantidad de dinero que hay en juego, la importancia que tiene para los clubes, y que de esto también nos ayuda a entender por qué la AFA va tan a fondo con esta idea y por qué tenemos esta intervención tan peculiar y hace que hoy estemos hablando de esto. Ujú. Ahora, cuando nos detenemos en el fallo de este juez Rossignoli y lo que le pide al ENACOM por un lado y a Google por el otro, ahí la cosa se pone un poquito más peligrosa. Por un lado, lo que hace el juez Rossignoli es pedirle al ENACOM y a Google que tanto Magis TV, la aplicación de Magis TV, como la de Flujo TV por ahí no la conocen porque es menos usada acá en la Argentina, pero tiene mayor penetración regional, digamos. En los países de la región se usa bastante más que acá, y también es una plataforma parecida donde uno la coloca en un dispositivo y puede disfrutar de contenidos sin tener que pagar. Estos contenidos infringen algunas leyes también. Pero bueno, el punto es, el juez Rossignoli dice, las aplicaciones no tienen que estar en las tiendas de apps, así que le ordenamos al Google que las retire. La peculiaridad nunca estuvieron, ni Magic TV ni Flujo TV, nunca ninguno de los dos estuvo disponible para descargar tan fácilmente. La segunda, que es donde se pone realmente peluda, es que le ordena a Google que desinstale la aplicación de los dispositivos donde está instalada. Esto quiere decir Google entrando a tu televisor, a tu celular, a tu tablet, al dispositivo que sea, a revisar qué cosas tenés instaladas y desinstalándotelas. Ujú. Hasta ahora no ha sucedido, es Raro. realmente raro, difícil, porque además empieza a abrir un montón de ventanas. Decís, che, Google, vos podés entrar a mis dispositivos en Claro. cualquier momento, Sí, ver qué ¿dónde tengo está la instalado. libertad? Claro, que por otra parte lo más probable es que así sea, ¿no? Por supuesto, pero ya tener que blanquearlo ya es otro tema, porque ya ahí empiezas a decir, bueno, ¿y qué más podés hacer en mis dispositivos? ¿Qué más haces? Sí, sí. Bueno, ahí hay que observar, hay que ver qué es lo que finalmente termina pasando, porque es una de varias medidas. Hay una particularidad también del fallo donde se plantea, por ejemplo, que el seguimiento que le hagan a las distintas aplicaciones sea dinámico si van cambiando de dirección, de IP, de alojamiento, de host.
Esto es, por ejemplo, lo que hace Pelota Libre. Pelota Claro. Libre todos los fines de semana se escribe con un guioncito, con un puntito, lo alojan en otro país, qué sé yo, y así como que van esquivando, van gambeteando, ya que hablamos de fútbol, van gambeteando las restricciones y de esta manera pueden seguir funcionando. Bueno, Claro. el fallo plantea también una persecución en ese nivel. Para cerrar, porque ya son las 9 de la mañana, hay un antecedente para observar, para preocuparnos, que es el de Movistar. El año pasado, Movistar, si uno tiene internet a través de Movistar, Movistar bloqueó los principales componentes de Stremio. Entonces, si vos tenés internet vía Movistar, lamentablemente, digo, se puede esquivar lo de Movistar, hay que hacer ahí unas cositas, pero es muy difícil de hacer. Digo esto como información, de ninguna Sí, manera. sí, no es que lo hagas vos ni nada. No, y de ninguna manera estoy alentando a nadie a que lo haga, por supuesto, porque esto es ilegal, es piratería, ¿no? Pero digo, sin información, esto lamentablemente hay que decirlo, si bien se puede esquivar ese bloqueo de Movistar, hay un antecedente ahí que eventualmente los proveedores de Internet podrían llegar a utilizar contra este tipo de aplicaciones que lo único que traen es felicidad popular, y esto también hay que decirlo, poder Sí. sentarse a ver una película, una serie, un partido, de productos que son realmente muy caros, de servicios que se cortan, que son malos. Es como que a lo mejor en vez de tanta preocupación y tanta campaña contra la piratería, podrían enfocarse un poquito más en ofrecer productos que sean buenos, que sean pagables, que no te meten todos los meses, que no tengas que pagar el pack del pack del pack del pack para O ver que vuelva un- fútbol para todos, ¿por qué no también? Si bueno, vamos la a una vara demanda, un poco más alta. Claro, exactamente. O poner la vara un poquito más alta, pero claro, la verdad que si se secuestró la pelota alguna vez fue cuando empezaron a privatizarlo y los derechos pasaron a ser privados y pagos. María Clara, esperemos entonces que poder tener noticias más felices para la próxima columna, pero por lo pronto hay que decir fuerte avanzada judicial contra Maggi TV en la República Argentina y algunos antecedentes complicados y peludos en este fallo. Muchas gracias Darío Becchetti con su columna de comunicación y rosca, como todos los miércoles. Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. 9 en punto de la mañana, entonces nosotros, nosotras nos vamos. Vengo de fuera. Venís de afuera, ¿y qué pasó? ¿Viste Silent Hill?